Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de cierre de la Semana de Autor. Nos ha complacido muchísimo contar en este año con Fernando Morales, un amigo muy querido de muchísimos años de la Casa de las Américas. Por supuesto, no podíamos tener una semana sin un resultado final que quede para la memoria de la casa y la memoria de nuestro catálogo como un libro. Y este ha sido el parto más reciente y la gestación más corta que ha tenido el Fondo Editorial Casa de las Américas en los últimos años, yo creo que en la historia del Fondo Editorial. No es ni 7 meses, no es ni 7 meses. Es un libro realmente que ha sido concebido en muy poquísimo tiempo. Somos muy afortunados porque tenemos un autor muy disciplinado, muy comprensivo, muy gentil, que ha hecho maravillas y ha colaborado con nosotros infinitamente, porque le pedimos a Fernando que nos enviara un libro y no le puedo decir la cantidad de trabas que le puse para que el libro fuera un libro que pudiéramos publicar en tan poco tiempo. Y Fernando no puso nunca ningún pero, nunca dijo que no, al contrario. Yo hice cifras, saqué cuentas, conté caracteres y él cumplió todo estrictamente, todo en fecha, todo se ocupó de hacer hasta la traducción, porque este libro, aunque van a leer ahí en la introducción, en la nota introductoria que pone, es un libro que está concebido, que él concibió hace algunos años para Brasil, es un libro que estaba en portugués, pero este es un resultado para nosotros, para Cuba, para la casa. No es un libro, no es el libro completo, realmente ha sido una selección de trabajos que él tenía publicados, que pensaba sacar en español en algún momento, pero que decidió hacer una selección para nosotros. Por tanto, esta es una primicia absoluta que él tuvo la deferencia de darnos para esta ocasión. Fue un tiempo de negociaciones también, negociamos el título, me acuerdo. Yo ahora estoy muy contenta porque oyendo a Fernando hablar en estos días, yo me doy cuenta que el título cayó así como a la medida, porque realmente este título dice lo que es Fernando ahora. Yo me doy cuenta hablando, escuchándolo hablar, que ha quedado el título también para la posteridad y para este presente futuro, en una demostración, en una evidencia de lo que será Fernando, que va a dejar de ser ese escritor que él dice que va a dejar de ser, para ser el internauta que se va a convertir ahora, el periodista bloguero que va a ser, que va a retornar a su periodismo inmediato. Y este libro entonces vuelve a ser esa demostración de lo que ha sido Fernando, que es efectivamente ese periodista, pero es también como una cebolla, ¿no? Este título es una cebolla que luego, cuando ustedes lo abran y empiecen a ojearlo, les va a ir mostrando al otro Fernando que está contenido dentro, todos esos Fernandos que él nos ha ido mostrando a sí mismo en estos días. Yo no quiero hablar mucho más porque para eso está aquí la otra persona que nos acompaña, que es Maite Hernández Flores, que es la directora del Departamento de Comunicación e Imagen de la Casa de las Américas, periodista, que va a presentar el libro mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora. Y como siempre digo, por supuesto que el libro no se hizo solo. Yo quiero reconocer el trabajo de las personas que lo hicieron en tan poco tiempo, y en primer lugar voy a mencionar la colaboración de una persona que estuvo al lado de nosotros, aunque no es de la editorial, es de la editorial porque es de la casa, y es Silvia Gil, que nos apoyó todo el tiempo, no solo en la solicitud y en la gestación y en la lectura primera de ese libro, nos acompañó en todo el proceso. A Silvia le quiero dar las gracias especialmente por esa compañía. Y voy a reconocer el trabajo de la editora, la joven editora que Fernando todavía no ha conocido, que es Claudia, aquella muchacha joven que está allá, que se está formando con nosotros como editora, pero que está haciendo un trabajo muy meritorio, muy reconocible. Ustedes tendrán la evidencia con este libro
Y Claudia trabajó excelentemente en este trabajo de edición, y con este libro se está estrenando también nuestra jefa de editoras, que es su primera producción, Magali. Y bueno, Richard en el diseño del libro, en la concepción toda, y en todo el equipo de la editorial que ha trabajado. Logramos, bueno, finalmente tenerlo aquí con nosotros a tiempo, y bueno, hoy lo presentaremos, y sé que va a ser un libro que no va a durar mucho, que no va a durar mucho aquí en la Espero. Yo también. Inshallah. Así que bueno, Maite. Yo solo quería decir una palabrita, que el hecho de que el libro tenga sido un poco compactado, el libro original, para la edición cubana, puede sonar a alguien que está leyendo un libro que le falta una pierna o un brazo. En verdad, lo que fue quitado de la edición original son historias casi que exclusivamente brasileiras, que yo no sé siquiera si habría interés por parte de un lector ocupado de otra parte. O tendríamos que hacerlo con tantos asteriscos y tantas notas de pie de página que se quedaría un libro muy pesado, muy desinteresante. Entonces yo creo que lo que era una necesidad editorial quizá tenha sido la solución para la publicación del libro en un país extranjero. Maite, yo quería saber si alguien me puede conseguir un agua, de agua. Si hay ron es mejor, pero agua. Yo agradezco a Gary que haya hecho esa presentación incluso prolongada, porque casi nunca los presentadores de los libros hablan de los editores, del equipo de trabajo del libro, siempre van a hablar del autor y de los contenidos, ¿no? Entonces esas personas que son los que construyen el libro junto con el autor quedan como a pie de página, ¿no? Entonces me parece justo que Gary, tanto directora del fondo editorial, lo que le daría desde otra posición, ese agradecimiento, menciona a Richard, a Claudia, que apenas la conozco, y al equipo completo del trabajo de Silvia, aunque no lo hubiera hecho yo, así que te agradezco, Gary. Y también agradezco a Jorge Fornet que me haya invitado de una manera como él suele hacer a presentar el libro hoy. Los que lo conocen saben a qué me estoy refiriendo. Y por supuesto a Fernando la posibilidad de presentar este libro, que es un libro nuevo, como decía Cari, acabado de salir del horno. Este libro en particular, porque lo he escrito como la periodista que soy, como me gusta hacer, lo he escrito contrarreloj, apremiada por la hora del cierre, como si estuviera en una redacción de prensa, entre ruidas de teléfono, llamando, haciendo pausas, corriendo de un lado a otro y haciendo 2 y 3 cosas a la vez. De manera que así es como a mí me gusta disfrutar mi oficio, y por eso le agradezco. Y le agradezco de manera particular esta presentación. No voy a ser muy extensa, porque como ven, el libro también es un libro manuable, es un libro breve, que recoge solo 6 reportajes ya. Fernando mencionaba cómo fue el criterio de selección, cosa en la que coincido absolutamente, porque se lee de un tirón con esa calidad y calidez de la escritura. En la nota de presentación de Historias de un reportero, insisto, publicado por el Fondo Editorial Casa, y que en estos días, apenas hace algunas horas, viajó con dificultades de un libro donde fue impreso hasta La Habana. Su autor, Fernando Morales, aclara que los textos que introducen los 6 reportajes que integran el volumen los escribió con el fin de responder las preguntas que usualmente le hacían jóvenes periodistas y estudiantes de comunicación. ¿Cómo se hizo el reportaje? Estas preguntas son: ¿cómo se hizo el reportaje? ¿Fue pauta suya o del periódico? ¿En qué circunstancias se desarrolló el trabajo? ¿Cuánto tiempo le llevó conseguir esta o aquella entrevista?
qué dificultades enfrentó, qué dilemas éticos, había censura, cómo era el Brasil de aquella época. Estas interrogantes no son, como podría suponerse, solo curiosidad de principiantes o de candidatos a periodistas. Estas preguntas que Moraes responde consecuentemente ante cada material son algunos de los principios básicos que rigen el oficio. Detrás de cada una de esas respuestas, los lectores y esos mismos nobles profesionales pueden descubrir la radiografía de una vocación, de un ejercicio de la verdad, de riesgo y de creatividad. En cada una de esas elecciones no predomina el capricho o el deseo baladí de contar una historia interesante. Cada uno de estos reportajes leídos hoy, luego de haber compartido estas jornadas con su autor, adelanta al hombre político comprometido y peleador que sigue siendo, para bien de todos, un pesimista profundo e incansable. Publicada en la colección Nuestros Países, en la serie Testimonios, historias de un reportero atrapa, a través de visibles situaciones, personajes y lugares, en más de un centenar de páginas, un periodo relativamente reciente que toca algunos hitos de las décadas del 70, 80 y 90. Un trayecto peculiar donde se transita por un secuestro a un rico empresario brasileño en el que el victimario se humaniza, una entrevista a Humberto Ortega y a Somoza años antes del triunfo sandinista que tuvo su semilla preparatoria durante el Premio Casa de las Américas en 1978, un viaje a la República Árabe Saharaui Democrática que nos invita a repensar los caminos y los destinos de una resistencia cultural y política poco conocida, un recorrido turístico por la costa este de los Estados Unidos y por el gran imperio del ciudadano Kane que estrenó a Morales como periodista de turismo, una entrevista a Frei Beto en la cual el militante político y defensor de la teología de la liberación se nos muestra en sus más remotas y contradictorias historias gracias a las preguntas de su entrevistador, y un perfil casi doble del juez español Baltasar Garzón y de Augusto Pinochet en un escenario que me hace pensar hoy en Julian Assange, Snowden y los papeles de Panamá. Como puede notarse, un variopinto, vasto y enriquecedor panorama reporteril donde el periodista es el vehículo, la puerta para tocar a los sujetos de esas historias. Leyendo estos materiales publicados hace algunos años, me pregunto cómo hubiera potenciado Knockout, el blog de Fernando y otras plataformas de comunicación digitales, la aventura del encuentro con Ortega o con el primer ministro saharaui Mohamed Damine Ahmed en una tienda de lona en medio del desierto. Este ejercicio de imaginación me lleva a pensar en el hecho de que Fernando se ha construido y ha conquistado, gracias a su capacidad extraordinaria como intelectual, militante, a su inmenso talento para contar historias, lo hemos comprobado aquí en estos días, el derecho de estar en el lugar preciso y hacer lo que se precisa en ese momento. Muchos tienen ese privilegio por diversas razones, pero no todos tienen la agudeza, la fibra y la energía que solo tiene el verdadero reportero para ver lo que otros no ven. Esa capacidad de hacer visible el detalle, lo inadvertido, de poner en contexto personajes y situaciones, de emplear recursos más apegados a lo literario, pero efectivos en la narración y en la exposición de los hechos, hacen de este volumen un valioso ejemplar del periodismo que al menos a mí me gustaría más leer en la prensa cubana. Los textos están desbordados de esos detalles, breves iluminaciones que acercan la historia, la humanizan, la ponen en una perspectiva en la cual el lector se acomoda y agradece ese gesto. En cada una de las historias hay un gozo del lenguaje, un noble cuidado por describir y colocar en primer plano las sutilezas, las diferencias que vuelven la crónica o el reportaje único. Así es la relación entre Willy, el empresario secuestrado, y compañero su guardián. Así se relata el viaje desde Managua al recóndito lugar donde Humberto Ortega lo esperaba para brindarle la entrevista y donde entra, casi por casualidad, la historia de Nora, la abogada guerrillera, o a la hora de reconocer, casi vemos la sonrisa de Fernando en su rostro, a sus compañeros de jurado, Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal, sentados en la presidencia durante la celebración del primer aniversario del triunfo sandinista. 100 kilos de oro, la guerrilla en Nicaragua, República Fantasma, confesiones de fraile, entre Kant
y Los malditos de la Beat Generation y Él metió preso a Pinochet son pasajes de un gran fresco, resultado de una profunda investigación factual, contrastada, pero también, y aquí entra eso que llamamos olfato de periodista, la subjetividad del estilo y el lenguaje con el que se narran los sucesos. Ello aporta al volumen, lo he mencionado antes, un valor incalculable para describir eso que han llamado periodismo literario, pero cuya mayor contribución, a mi juicio, no reside en la calidad literaria de los textos ni en la excelencia de su escritura, sino en la complejidad de ese lenguaje, en la profundización de esos hechos o personajes, en la huella personal que el propio periodista deja en su escritura, en la transparencia y honestidad en que expone su experiencia ante el hecho. Historias de un reportero es un título que podría confundir al lector. En puridad, es cierto, son historias contadas por un reportero, pero también son lecciones de vida, la experiencia de un oficio que su autor ha dignificado con su práctica ininterrumpida. Ayer, desde Jornal de la Tarde, Bella y otros más. Hoy, desde Nopao, desde su página en Facebook, desde una patana en la Amazonia o desde ese espíritu incendiario que está dispuesto a dar tiros si es necesario. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionado, no solamente con la existencia física del libro, que es un milagro que ustedes consiguieron en tan poco tiempo, con todas las dificultades, tener el libro listo aquí hoy. Es un libro que nació casualmente, creo que cuando completé 30 años en la misma casa editorial, la compañía de las letras, el dueño, el editor, el publisher, me llamó y dice: tenemos que hacer algo para celebrar los 30 años tuyos. Aquí yo fui, yo creo que el primero y el segundo autor brasileño de Compañía de las Letras. Y yo le dije: mira, que la mejor manera que una editorial puede tener para celebrar un autor es publicar. ¿Publicar qué? No sé, yo no quiero un trofeo, yo no quiero... Vamos a hacer un libro. Y dice: está listo pronto un libro para la colección, una colección titulada Periodismo Literario, que es una cosa un poco vaga, porque tanto puede ser literario en el sentido estético, que es la concepción que yo adopto cuando hablo de periodismo literario, cuando puede generar un poco de confusión entre el lector, de suponer que este literario implique en ficcionar, que no es un pecado, al contrario, tienes autores grandísimos que lo han hecho aquí en Cuba, Leonardo Padura, con la historia del hombre que amaba los perros, que es a partir de un hecho real o de un personaje real, crear una historia ficcional, que no es mi caso. Y yo llegué a decir al editor: mira, vamos a esperar unos meses, porque ahí se pasa el cumpleaños 30, y ahí ya no tenemos que lanzar más nada y está resuelto el problema. Y dice: no, vamos a hacérselo. Y yo quería más que eso, no quería que tú apenas seleccionase trabajos periodísticos tuyos. Yo quería como si fuera un prólogo de cada historia, explicando a la gente cómo nació, por qué.
como tú sales de tu casa en Sao Paulo y te metes en la frontera de Mauritania, del Sahara, del Subsahara, para hacer un reportaje con la República Saharaui, Baltasar Garzón, como es que tú te fuiste, jamás había dado entrevista a nadie, era un tipo, a pesar de ser un tipo muy valioso, no le gustaban los reporteros. Yo creo que por la picación de preguntar cosas que quizás no quisiera contestar, y eso me entusiasmó. Poder escribir, revelar lo que es que lleva un periodista a hacer un reportaje, me parece que para el lector común que no sea periodista es un plus muy sabroso. Si, por ejemplo, yo fuera a hacer algo como tal para el libro de los 5, sería un poco la charla que tuve aquí con Alarcón. La cosa de la Floridita, la mia insistencia, un encuentro nuestro en Sao Paulo, en la casa del cónsul cubano, y mis visitas a Cuba batendo las puertas, ya se puede, no se puede. Bueno, sí, el llamado making of, el subsolo, el subterráneo de la producción de un reportaje. Y es un dato curioso que cuando tú empiezas a desenterrar lo que te llevó a escribir esta reportaje o aquella, tú en verdad estás reviviendo aventuras que viviste hace 20, 30, 40 años. Y al final, el libro me gratificó mucho. Y en relación a la edición cubana, yo reitero, primero a ustedes de casa, pero principalmente a los lectores que vienen a leerlo, que la reducción del tamaño, lo que dice un poco superficialmente aquí, la reducción del libro, de la edición cubana, no mutila la original. Me parece que si publicáramos tal como salió en portugués y simplesmente traducíssemos, los reportajes que fueron quitados, puede ser que se quedaron muy pesados para un lector extranjero, o nos obligaría a hacer algo que a mí me parece muy desagradable en un reportaje, que es meter asterisco y una explicación abajo. Asterisco y una explicación abajo. El libro se va tornando una cosa pesada con el tiempo. Entonces, está del tamaño exacto. Y el hecho de que lo que dijiste es un libro manejable, es un poco esto también, Pues muchísimas gracias, Fernando. También con este libro le estamos dando un giro también a la colección, a la serie de testimonios de la colección de nuestros países, que como ustedes saben contenía otro tipo de libros publicados dentro de esa serie, y le estamos dando un giro ahora, estamos dando una actualización dentro de lo que se considera la literatura testimonial en el continente, lo que la misma casa bautizó e introdujo en los estudios literarios y culturales, etc. Y estamos nosotros mismos con este libro dando ese otro giro a nuestra propia colección, así que agradecemos muchísimo a Fernando este aporte a nuestro catálogo. El libro está a disposición de todos ustedes allá afuera, por supuesto por los precios módicos que ustedes conocen, que nosotros vendemos los libros. Y Fernando va a firmar todo lo que le trae. ¿Sí?